Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Como saben, en esta serie de estudios estamos estudiando el Evangelio de Lucas y en esta lección estaremos viendo el capítulo 1, versos 57 al 66, donde veremos el nacimiento de Juan el Bautista. Ahora ya hemos visto en lecciones pasadas que este nacimiento de Juan, este bebé que le van a hacer a sus padres, Zacarías y Elizabeth, fue algo en el propósito de Dios ya anunciado. Recordamos, Zacarías estaba en el templo cuando él recibió palabra diciendo que su esposa iba a tener un hijo, ¿verdad? Y según esa promesa ahora se está cumpliendo. Elizabeth ha llegado al fin de su embarazo y es tiempo de dar a luz a este niño llamado Juan. Entonces esto es lo que veremos en esta lección. Vamos a seguir adelante y vamos a leer el texto como siempre hacemos y así podemos dar lectura a la palabra de Dios y luego haremos algunos comentarios como siempre hacemos. Dice así la palabra, verso 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondió su madre, dijo, no, se llamará Juan. Bueno, vamos a detenernos aquí en los primeros cuantos versos, 57 al 60, y vemos el inicio, ¿verdad?, de este texto, donde vemos que, sí, se le cumplió el tiempo de alumbramiento a Elizabeth. Recordamos, Elizabeth ya es una mujer avanzada de edad, así que llegar al final de su embarazo es por la ayuda que Dios le ha dado. Claro. Y pues ahora dio a luz y dice, nació un hijo, ¿verdad? Y el verso 58 resalta y enfatiza un tema que ya hemos visto mucho, y esto es el regocijo que trae la actividad de Dios entre su mundo, ¿verdad? Dice que cuando los vecinos de Elizabeth, sus parientes, es decir, su familia, cuando ellos escucharon de esto y vieron cómo Dios había tenido misericordia con ella, dice que se regocijaron, ¿verdad? Verso 58. Y otra vez se enfatiza mucho este tema. La actividad de Dios en medio de los hombres trae regocijo. Y claro, pues Juan va a ser un profeta de Dios. Juan va a anunciar la palabra de Dios y viene antes del Mesías. Así que claro, Juan va a traer mucho gozo a la nación como tal porque ha llegado su Mesías. Va a traer mucho regocijo a sus padres, obviamente, porque, claro, tuvieron un hijo. Y ahora pues él es el cumplimiento de las promesas de Dios para con ellos. Las palabras del ángel Gabriel llegan a cumplirse al nacer Juan en este momento. Ahora notemos el verso 59, algo interesante dice aquí que aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Este detalle se nos presenta para que veamos que ambos Elizabeth como también Zacarías son personas quienes obedecen la ley de Moisés. La ley demandaba, ¿verdad?, que cada niño varón nacido al octavo día debería ser circuncidado. La señal del pacto, ¿verdad? Esto regresa hasta los días de Abraham, cuando Dios dijo que esto iba a ser el sello o la señal del pacto de Moisés, ¿verdad? La circuncisión. Y pues tenían que hacerlo en el octavo día por la ley de Moisés. Así que aquí este detalle resalta que esta pareja pone atención a la palabra de Dios, obviamente, y vienen para circuncidar al niño en el octavo día.
Y cuando llegan para hacer esto, dice que las personas llamaban al niño con el nombre de su padre, Zacarías, lo cual tiene sentido porque en la costumbre de los judíos, ¿verdad? Los niños nacidos muchas veces eran nombrados por su padre o por algún individuo en la familia, ¿verdad? Todavía vemos esto, es algo práctico y común en nuestro día también. Nombrar a un niño o niña con el nombre de alguien en la familia. Así que ellos pensaban, ¿verdad? La gente pensaba que le iban a nombrar Zacarías. Ellos no conocen las palabras del ángel Gabriel. Pero vemos que es aquí donde Elizabeth misma dice, no le deben llamar Zacarías, su nombre es Juan. Llámale Juan. Y esto es pues interesante porque el anuncio de que el nombre del niño iba a ser Juan fue dado por el ángel Gabriel a Zacarías. Y claro, tenemos que concluir que Zacarías le dijo o le comunicó a Elizabeth esto. Entonces ella es obediente a las palabras del ángel y dice, su nombre va a ser Juan. No le llamen Zacarías, ¿verdad? Porque ya estas instrucciones han sido dadas por el ángel en antes. Ahora, esto nos trae a la siguiente sección, versos 61 al 64, y veremos aquí cómo continúa el relato. Dice, y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre, ¿verdad? Ellos preguntan a Elizabeth, ¿por qué le vas a llamar Juan? Pues nadie se llama Juan en tu familia, no tiene sentido esto, según la costumbre, ¿verdad? Pero el verso 62 dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Es como hablando con Elizabeth, dijeron esto no tiene sentido, vamos a ir con el padre a ver qué dice él, ¿verdad? Ya que pues el padre tiene, vamos diciendo, la palabra final. Y muy interesantemente, Zacarías va a responder al igual que Elizabeth, ¿verdad? Pero vemos, tuvieron que hacerle señas. Recordamos que durante todo este tiempo Zacarías no ha podido hablar, ¿verdad? Los 9 meses o casi los 10 meses de embarazo de Elizabeth, Zacarías no pudo hablar. Eso le dijo el ángel Gabriel, ¿verdad? Por su falta de fe en creer las palabras del ángel, el ángel le dijo, no vas a poder hablar hasta el día cuando estas cosas se cumplan, ¿no? Entonces todavía aquí está el pobre Zacarías tratando de comunicar y la gente tratando de hacerle señas, ¿verdad? La idea es aquí que trataban de hacer muchas cosas para comunicar con él. Y parece que él entendió lo que estaban preguntando, ¿verdad? No hay nada que indica que no podía oír. Lo que no podía hacer era hablar. Entonces aquí dice que le trajeron, ¿verdad? O pidiéndole una tablilla, dice el verso 63, Zacarías. Él escribió, Juan es su nombre, ¿verdad? Y todos se maravillaron, dice el verso 63. Se maravillaron porque, wow, él, tanto como ella, están de acuerdo en que el niño se va a nombrar Juan, ¿verdad? Y contesta de la misma forma que su esposa. Y en ese momento, verso 64 dice que al instante su boca fue abierta, dice, y su lengua fue suelta y habló bendiciendo a Dios. Vemos que al instante, es decir, cuando la confesión de Zacarías, es decir, confirmando que su nombre iba a ser Juan, cuando él confiesa esto, cuando él dice lo mismo que había dicho el ángel, su nombre será Juan, es cuando el milagro sucede. Otra vez, el primer milagro era de que no podía hablar, una gran señal.
de la actividad divina por falta de fe. Ahora, cuando él confirma las palabras del ángel y dice, sí, su nombre es Juan, ocurre el segundo milagro en que ahora puede hablar. Y es milagro igual porque por todo este tiempo no ha podido decir nada. Hasta este momento, cuando confiesa, cuando dice las mismas palabras, que afirma las mismas palabras que el ángel Gabriel le había anunciado antes, es cuando puede hablar. Y no solamente confirma esas palabras, pero dice que habló bendiciendo a Dios, alabando a Dios, porque sí, la palabra de Dios se ha confirmado, se ha cumplido. Y por eso pues vemos que la bendición dada a Dios es algo que vemos en las palabras de Zacarías. Ahora, vemos la respuesta de la gente a todo esto. Dice el verso 65 que se llenaron de temor todos sus vecinos. Se llenaron de temor. Y esto debemos entenderlo porque en el Evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos, la actividad de Dios trae asombro o temor en las personas quienes ven estas cosas. Las personas quienes están presentes responden con temor porque reconocen que esto es poder de Dios, esto no es normal, esto no sucede todos los días. Y por eso dice que ellos tuvieron temor, ¿verdad? Porque la actividad de Dios está presente. Dios está detrás de todos estos acontecimientos. Y ellos respondieron, ¿verdad? Porque reconocen esto es un milagro. Y pues no es fuera de lo normal, ¿no? Muchas veces nosotros también, cuando vemos algo que nos sorprende, nos da temor. Nos quedamos asombrados porque reconocemos que estamos presenciando algo más grande, más importante, fuera de lo normal. Y aquí, pues, la actividad de Dios es lo que les llama la atención y responden con este asombro, con este temor, ¿verdad? Porque otra vez Dios está actuando en esto. Y dice que después en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Todavía en el verso 65, ¿verdad? Quiere decir que las noticias corrieron por toda esa región. Muchas veces, como hoy en día, ¿no? Cualquier noticia de algo grande, pues se va a llevar rápidamente a todos los lugares. Todo el mundo se va a dar cuenta. Hoy en día parece que aún más rápido se hace esto con toda la tecnología que tenemos, ¿verdad? Las noticias salen y de pronto todo el mundo sabe. Y esa fue la situación aquí. Pero otra vez vemos estas noticias de las nuevas de Dios, del poder, de la actividad de Dios. Y eso pues se va publicando por todos lugares, se va anunciando. La noticia corre. El verso 66 dice, y todos los que las oían, todos aquellos, los demás, que no estuvieron ahí para verlo, sino que solo escuchan el reporte, dice que las guardaban en su corazón, porque otra vez, el poder de Dios, ¿qué está pasando? Es algo grande. Ahora, hermanos, debemos recordar algo. Que no ha habido profeta en Israel por más de 400 años cuando estas cosas comienzan a suceder. El último profeta que vemos en el Antiguo Testamento es el profeta Malaquías. Y él profetizó por ahí en los años 400 y algo antes de Cristo. Así que por un buen tiempo no ha habido profeta reconocido en Israel. No ha habido la palabra de Dios revelada. Entonces, cuando esto sucede, es como si Dios estuviera hablando de nuevo, como si Dios estuviera actuando. Y claro, lo está haciendo. Pero lo grande de esto es que han pasado 400 años. Y por eso, pues, con más ganas, la gente está
con éxito, con pensamientos de qué significa esto, porque no se ha habido esto por mucho tiempo. Y por eso guardaban estas cosas. Y la pregunta que hacen aquí al final del verso 66, cuando dice, ¿quién pues será este niño? Esto es algo especial, concluían. 2 milagros. El hombre no pudo hablar por 9 meses, ahora nació el niño y su lengua es suelta, ¿verdad? Y ahora puede hablar. Algo está pasando aquí. La gente estaba concluyendo. Y por eso su pregunta, ¿quién será pues este niño? Este niño es especial. Mira los milagros, el poder de Dios alrededor de su nacimiento. Algo hay aquí. Y sí, es cierto, algo hay aquí. La actividad de Dios rompe las cosas normales en la vida, ¿no? El poder de Dios cambia las cosas. El poder de Dios anuncia que Dios está haciendo algo diferente, distinto, nuevo. Y esto debe llamar nuestra atención, tanto como lo fue en el tiempo original de ellos, debe ser también igual para nosotros hoy en día. La actividad de Dios a veces trae asombro, temor, regocijo, fe. Todas estas cosas tal vez mezcladas porque reconocemos que estas cosas no son normales, ¿verdad? Lo último que se dice aquí es algo que veremos a lo largo de la vida de Juan, cuando dice el texto que la mano del Señor estaba con él. La mano del Señor. Ahora, muy interesante la forma en que se dice esto. Debemos entenderlo desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Los profetas, se decía de ellos que la mano derecha o la mano poderosa de Dios actuaba en ellos. Se reconocía que los profetas no eran personas cualquiera. Eran personas guiadas por el Espíritu de Dios, personas que hablaban y muchas veces hasta sabemos que los profetas pues hacían cosas milagrosas. Y esa es la idea aquí. La idea es que en Juan Dios está actuando, la fuerza y el poder de Dios se ve presente en la vida de Juan desde su nacimiento. Y por eso la frase, la mano del Señor estaba con él. Dios va a estar detrás, de una forma poderosa, detrás del ministerio de Juan. Él no es cualquier hombre, cualquier niño nacido. Y pues es claro, el milagro de sus padres, poder tener hijos a esta edad, lo confirma también. Entonces podemos decir que con el nacimiento de Juan se vieron 3 milagros, ¿verdad? La idea de una pareja anciana poder dar a luz no era algo normal ni común. El hecho de que Zacarías no pudo hablar y luego pudo hablar después de los 9 meses. Todas estas cosas, eventos milagrosos indican que el nacimiento no es cualquiera. Dios está trabajando detrás de todo ello. Bueno, cuando vemos pues todas estas cosas, ¿qué podemos decir? Podemos nombrar o anotar algunas cosas claves en esta lección. Número 1, se cumplió la promesa de Dios. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo que el ángel dijo que iba a suceder, sucedió. Se cumplió la promesa de Dios. Número 2, vimos la respuesta, que hay regocijo cuando Dios actúa en medio de su pueblo, porque el pueblo sabe que Dios está visitando a su pueblo, es decir, Dios está actuando en medio de ellos, y por eso hay regocijo, ya que también el ministerio de Juan va a traer mucho regocijo, porque él va a anunciar la llegada del Mesías. Y claro, eso siempre es noticia de por motivo de regocijarse, ¿verdad? Número 3, el poder de Dios se demuestra en Zacarías hablando. Otra vez, no pudo hablar por un buen tiempo y ahora puede hablar. Claro, es el poder de Dios actuando aquí. Y vimos que cuando él pudo hablar, alababa a Dios.
reconocía la grandeza de Dios por estas obras, ¿verdad? Entonces vemos este otro tema que se va a enfatizar mucho en Lucas, el alabar a Dios cuando se reconoce que Dios está actuando, que Dios es activo. Y finalmente podemos ver el asombro o el temor que la gente siente, la respuesta a los actos divinos. Estas cosas no suceden normalmente. Hay algo especial aquí, hay algo divino aquí. Dios está trabajando, lo cual espanta a personas, pero con otras personas responden con un tipo de asombro, quedándose maravillados, y pues todavía otros responden con fe y creen que Dios está haciendo algo grande. Todas estas cosas creo podemos ver también nosotros hoy en día, ¿verdad, hermanos? Ser recordados de esta historia bíblica nos recuerda que Dios está actuando en su mundo todavía. Dios no lo ha abandonado, Dios está trabajando, Dios está obrando. Y pues esta lección nos recuerda de esa verdad. Qué lección tan hermosa, ¿verdad? Ser recordados del nacimiento de Juan el Bautista. En verdad, una gran bendición en la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a dejar aquí por el momento este estudio que hemos estado llevando de esta sección. En la próxima lección seguiremos adelante viendo lo que sigue, ¿verdad? Muy especialmente el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Así que veremos eso en la próxima lección, juntamente con unas palabras adicionales de Zacarías, ¿verdad? Una alabanza veremos, y pues eso lo veremos en la próxima lección. Vamos a dejar aquí pues, hermanos. Gracias por acompañarme en estos momentos. Reciban un gran saludo como siempre, un abrazo y, como decimos, gracia y paz.